¿Qué pasó, mi gente hermosa de Sueños sin Límites? Y bienvenidos a un episodio especial. Hoy la invitada que me acompaña ha sido parte de mi vida desde la infancia. Siempre está ahí apoyándome y hablando hoy un poquito en este episodio, vamos a hablar de su trayectoria como mamá. Ya que estamos en el mes de las madres en cualquier parte del mundo, le quiero dar la bienvenida a mi prima hermana, María Lucía. Bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Bien, bien, un poquito nerviosa. Está nerviosa, pero vamos a hacer que los nervios se le vayan yendo. Yo le dije que esto es una manera de fluir orgánicamente, así que no nos preocupemos. Vamos a hablar, vamos a ir como remontando, digamos, todas nuestras vivencias, nuestras experiencias, hasta el punto de vista de hoy, como vos, como mamá. Eh, a ver, vamos a empezar, digamos, en la parte cuando éramos niños. Yo no sé si vos te acordás, hoy va a ser un episodio un poquito diferente, cuidado de repente ahí que lloramos. Ay, no. Pero cuando éramos niños, o sea, ¿qué pensás vos hoy como mamá, viendo la diferencia de cómo tus hijos juegan a cómo tal vez tuvimos una educación nosotros? Bueno, viendo las diferencias en torno a los cambios que han habido todos estos años, yo he tratado de que mis hijos tengan una infancia muy parecida a la que nosotros tuvimos, de ese juego libre, de ese juego afuera, de ensuciarse, de estar en contacto con otros niños, de que no exista solo eso de las pantallas, porque sí es cierto, yo al inicio yo decía, cero pantallas para mi hijo, ¿verdad? O sea, eso que él antes de los 2 años, no, porque influye en su cerebro y todas esas cosas, pero cuando tenés un solo niño es más fácil tener ese control, pero ya cuando tenés tres, como en mi caso, fue más difícil porque yo había momentos en los que quería tener a Tiago, que es mi hijo mayor, como quieto, mientras otros dos hermanitos dormían, y venía yo y les ponía la pantalla para tener ese control. Pero trato de que haya un balance, o sea, no de que mis hijos vean toda la tarde después de que llega al colegio tablet, no, yo trato de que toda la tarde pasen en el jardín jugando y también de que hayan actividades extracurriculares para que él también aprenda otras cosas, aprenda otro deporte, aprenda otras habilidades que que lo van a hacer ser una persona con más disciplina, tal vez cuando esté más grande, y que también haya esa relación con otros niños, con otras personas, porque siento que eso es muy diferente a como nosotros que vivíamos tal vez en la casa de mis abuelitos, pasábamos y habían varios primos y podíamos ir a jugar con los niños de los vecinos y nos reuníamos la cuadra, como le decimos allá, y ahora es diferente. Ahora es tal vez las personas que viven como en un condominio, un residencial, es más fácil de que hayan otros niños, pero en mi caso vivo en un lugar donde no hay niños, entonces mis hijos solo juegan ellos tres y así. Entonces trato de que tengan algo bonito en la infancia, de que jueguen solos, de que jueguen entre ellos y que vayan conociendo otros niños también para tener más amistades, más personas con las que a lo largo del tiempo tal vez van a ser sus amigos también. Pero Sí, no, está esa parte donde cada uno de nosotros creo que las infancias son totalmente diferentes, pero te estaba escuchando y no te quería interrumpir porque quería escuchar esa parte que vos mencionabas, el hacer un balance. Y creo que hoy en día se ha perdido, como lo digo yo no soy papá, pero uno lo va viendo con los sobrinos, con las experiencias, con lo que tal vez uno quiere como esa añoranza o esas enseñanzas que tuvimos en su momento, donde los tiempos van cambiando, pero a la misma vez es no perder lo que teníamos. Porque vos lo mencionaste ahorita y era como que ahorita mi mente empezó a volar tanto, porque sí teníamos esa infancia donde creo que éramos, como dice la palabra, éramos niños con mucha inocencia. O sí, sea, jugábamos y llegábamos a esta parte donde tal vez nuestra tablet en aquel momento era una pizarrita de esas donde se iba corriendo un muñequito o nos peleábamos por el libro de cuentos que había
O venían esas historias que vos decís, llegaban los primos, hijos de nuestros tíos, que vivían a la cuadra en los pueblos de nosotros en Nicaragua. Entonces llegaban y ya después a las 5 o 6 de la tarde todos se empezaban a ir, o salían nuestros abuelitos a decir, ya, dejen de andar en la calle. Ya métanse. Y a lo mejor estabas ahí en el porche de la casa y todos los niños que seguro más de alguno lo va a ver, que hoy están grandes, y que han hecho su familia, me recuerda a eso, donde jugábamos con las niñas de la farmacia, los vecinos. Con los de la venta, ¿te acuerdas? De todo un poco, y creo que está como esa añoranza, donde jugábamos con cualquier cosa, la venta, el súper, lo que sea, pero qué bonito poder escuchar esa parte donde tus hijos sí tienen la tecnología de hoy en día, porque van a crecer con eso, son niños que están creciendo en eso, pero a la misma vez se les enseña la importancia de jugar, de ensuciarse, de, como siempre lo digo cuando hablamos por videollamada, si se rajó la cabeza, se la rajó y ya, claro, en el momento te asusta, pero todos pasamos por eso, un chichote, etcétera. Para ir hablando ya un poquito de lo que ha sido la maternidad en tu caso, ¿alguna vez cuando eras adolescente o estábamos en esta etapa que uno decía, ay, ¿cuál es el primer primo que se va a casar? Etcétera. ¿Te imaginabas, digamos, siendo una mamá de 3 varones o dijiste, voy a ser mamá, lo que Dios mande, a su tiempo, a tal edad? Mira, yo creo que vos sabés muy bien que yo siempre fui como bien temerosa en todo y me daba mucho miedo el hecho de embarazarse, de tener un bebé, porque yo decía, no sé si pueda. Y siempre ese mismo miedo me daba como, no me dejaba imaginarme teniendo hijos. Y creo que algunas primas también me decían, Lucía nunca quería tener hijos y ahora es la que más hijos tiene. Pero creo, no quiero que se malinterprete, o sea, yo sí siempre quise una familia. Yo siempre decía, cuando encuentre a la persona, el hombre que yo diga, sí, tiene todo lo que yo quiero o algunas cosas de lo que yo quiero, sí quiero una familia, ¿verdad? O sea, nosotros venimos de familias unidas, familias que siempre han estado los fines de semana juntos y todo, entonces yo también quiero eso, dije yo. Pero sí estaba el miedo de tener hijos. Y entonces yo ya más grande, cuando fui madurando, cuando ya encontré a mi esposo, que es ahora, nosotros siempre lo hablamos y dijimos, sí queremos hijos. Y queremos 2, decíamos, máximo. Un niño y una niña, pero la verdad es que todo no salió. No al revés, digamos la palabra no al revés, como sino no que... lo pedimos, pues. Exacto, los planes de Dios son diferentes a los que uno se va planteando. Sí, a eso iba, que como que yo siempre he dicho, bueno, que sea la voluntad de Dios, y la verdad es que mis hijos son la voluntad de Dios, porque son unos milagros. Para mí mis hijos son mi milagro, son lo que más me hicieron creer de verdad que Dios existe, porque yo siempre he creído en Dios, siempre lo he amado, siempre he puesto mi vida en sus manos, pero que te reafirmó. Mis hijos, yo vi en mis hijos un milagro, en los 3, y en el caso de los gemelos en particular. Sí, vamos a entrar como, no a detalle, pero sí a ese ámbito, porque ningún embarazo es igual. Eso hay que estar claro, sean gemelos o sean niños individuales, no sé si esa es la palabra correcta, pero tus embarazos no fueron, digamos, embarazos normales. Tuviste, digamos, diferentes circunstancias, donde incluso a veces cuando yo hablo con amistades siempre te pongo de ejemplo, y lo digo con esto, de que ahí es donde te das cuenta que para Dios no hay nada imposible, porque si mal no estoy, vos me lo vas a corregir, uno de tus embarazos incluso tenías puesta la T de cobre, o sea, tenías protección, digamos, como las mujeres cada una en diferentes circunstancias de la vida se preparan, y aún así quedaste embarazada. Sí. O sea, ¿cómo fue esa noticia? Más allá de decir, estoy esperando un bebé, sino de decir, ok, esto pasó todas las leyes de la naturaleza de impedir un embarazo, o porque no lo estaba buscando, digamos, tal vez en ese momento. Claro, es bien chistoso porque en ese mismo momento mi hijo grande ya estaba por cumplir los 2 años, y entonces yo ya estaba con ese feeling de ya quiero otro bebé porque ya se me está haciendo grande, y yo estaba a mi esposo,
amor, y si empezamos a buscar a la niña, queriéndolo convencer porque él todavía me decía, no, quedémonos con Tiago nada más, porque ya mucho riesgo. y y en el periodo que yo estaba tratando de convencerlo de que pues Lo convenció. no, fue bien divertido, pues yo tenía la T y pues para poderlo pues Tener. sí, pues buscar, tenía que ir al ginecólogo, retirarla y todo eso y esperar creo un tiempo. Pero fue divertido porque de repente yo empecé con mis malestares, ¿no? O sea, mareo, achaques, ganas de vomitar, todo el tiempo no quería comer. Y yo en mi cabeza, yo decía, qué raro esto. Ah, y solo vivía con sueño. Y yo, ¿por qué solo vivo así? ¿Qué pasa? O sea, pareciera que estoy embarazada. Pero yo misma me mentalizaba y yo decía, no, es que no puedo estar embarazada. Yo ando a la T de cobre, decía. Y hubo un momento en el que le dije a mi esposo, mira, así, así, tengo estos malestares. Y me dice, no estarás embarazada. Y yo, ¿cómo voy a estar embarazada? Tengo la T. Y él es doctor y me dice, amor, es que no importa, eso puede pasar. Hay muchos casos también que yo he visto y así, así. Y yo, no, eso son ideas mías. Y fuiste uno de esos casos. Y fui uno de esos casos. Pero fue chistoso porque me hice la prueba, ¿verdad? Y sale que estoy embarazada. Y llega él del trabajo y le cuento, mira, me dice, estoy embarazada. Y fue como esa felicidad y nervio al mismo tiempo, ¿verdad? Porque estaba como que, ¿cuánto tiempo? Llevo casi 2 meses así, o sea, este niño puede tener mucho. Vamos al ginecólogo mañana. Nos vamos del ginecóloga y entonces está haciendo el ultrasonido y esto y dice, ay mamita, En el buen nicaragüense. y yo, ¿qué pasó, doctora? Yo me puse nerviosa porque, o sea, su reacción fue de como que hay algo malo, ¿no? ¿Y qué pasó? Le digo, yo asustada y me dice, ya, voy a seguir viendo. Y yo, ¿qué pasó? Son 2, me dice, y yo, ¿qué? ¿Cómo me va a decir que son 2? Sí, de hecho, cuando a mí me dijo, yo no reaccioné. Sí. Yo me acuerdo que ella me enseñó el eco, ¿cómo es que se dice? Los que estudiaron medicina conmigo ahorita se van a reír, porque no me acuerdo. Bueno, eso, la cosa es que cuando ella me enseñó a mí el resultado, yo me quedé así como que, ajá, literal. Y yo como, que, ¿por qué no reaccionaste? y era como que no sabía, hasta que ya después como estaba conectada mi abuelita, mi hermana, era como que, pero es que son 2. Llega este momento, digamos, para ir ya avanzando un poco en lo que ha sido tu embarazo. Digamos, comparado al primer embarazo, fue más riesgoso. Uno, Sí. porque estaba lo de la T de cobre, 2, porque eran 2 niños, ya habías tenido, digamos, la experiencia del primero, entonces, digamos, con tu esposo tenía la parte donde querían que todo saliera bien como cualquier padre de familia. Que su hijo antes que todo venga sano y que venga bien. Llega este momento donde al ser 2, los niños nacen antes de tiempo. O sea, esta etapa donde tal vez ningún padre quiere vivir, los doctores siempre te dicen lo que médicamente está escrito, pero volvemos a lo mismo, la fe. En algún momento de esa trayectoria o ese momento desde que ya entras en labor y parto, ¿sentiste que perdiste en algún momento la fe o todo el tiempo estuvo ahí? Mira, para serte honesta, durante todo el embarazo yo fui muy positiva y creí, me aferré en él, y me aferré en la cruz y yo dije, Dios, si vos me los mandaste de esta forma tan inesperada, sin buscarlos, es porque vos los traes acá porque tienen un propósito grande. Y me aferré a eso y mi esposa a veces me preguntaba, amor, ¿será que los niños vienen bien? ¿Vos crees? Y yo, sí, amor, yo tengo la certeza, ellos van a vencer todo mal pronóstico porque, o sea, son innumerables de cosas en contra que habían. Mira, primero cuando me doy cuenta ya tenía 2 meses y medio de estar embarazada. Yo subí hice de todo, no me cuidé, no bebía las pastillas, entonces en lo que mi ginecóloga me dice, ¿estás embarazada? Me dice, y tenés una amenaza de aborto. Ah, porque llegué sangrando ese día, empecé a sangrar, y entonces tenés una amenaza de aborto, tenés que guardar reposo, porque si no estos niños se te van a venir. Uh-huh. Entonces empiezo a vivir una montaña rusa durante el embarazo, o sea,
fue un embarazo de alto riesgo. Desde el hecho de ser gemelo ya es un embarazo de alto riesgo. Tuve problemas de presión desde la semana 19 por ahí. Empecé a tomar hipertensivos, creo que se dice. Se me subía mucho, entonces había el riesgo de preeclampsia. Los niños también. Mateo, que es el más pequeñito, él tuvo algo que no estaba alimentándose bien de la placenta y Lucas estaba engordando más y él se estaba quedando muy pequeño. Entonces el doctor me dijo, esto hay que estarlo valorando porque si se empieza, ya deja de crecer, entonces hay que intervenir más rápido el embarazo porque puede morir, porque no le van a llegar nutrientes. Me hicieron un cerclaje porque como a la semana 25 ya se me estaba empezando a abrir y me tenían que hacer ese procedimiento para que no se vinieran los niños por el peso. Los niños, bueno, Lucas, que es el más gordito, él hubo algo que como que un ventrículo del corazón no se le estaba desarrollando. Yo no entiendo muy bien los términos médicos y en ese tiempo menos entendía. Entonces había que monitorearlo para ver si no iba a venir con algo cardíaco. O sea, tantas cosas que uno vive. Yo siento que fue un embarazo muy estresante por el hecho de que no sabes si hoy va a ser, hoy van a nacer, hoy y van a quedar en una Sí, en una situación más UCI. complicada. Ajá. Y a mí me pusieron una meta los doctores. Tu meta es llegar a la semana 32. Esa es tu meta. Y entonces, con todos los contras que yo tenía, era casi imposible llegar. Y yo llegué a la semana 35. Entonces, desde ahí yo te digo, mis hijos son un milagro. O sea, vinieron de una forma inesperada que o sea, tantas mamás que les cuesta quedar embarazadas y yo, aún protegiéndome, quedé embarazada de 2 y luego pasar todas las cosas, como te digo, del embarazo que fue muy difícil y luego superar esa meta que a mí me pusieron los doctores fue un milagro. Y luego, bueno, ya llego y el doctor me dice, mira, tenemos que intervenir el embarazo porque ya Mateo tiene 2 semanas de que no ha crecido, no ha subido de peso y ya es peligroso. Entonces hay que intervenirlo, te vamos a hacer la cesárea de emergencia y los niños van a estar en UCI y tienen que ser fuertes porque no sabes qué puede pasar en UCI. Y es muy cierto. O sea, yo viví tantas cosas en UCI que ahí voy a volver a tu pregunta. Dudé en UCI. Me enojé con él en UCI, me peleé con él en UCI. Porque además de todo lo difícil que ya uno vive en el embarazo, porque uno lo cuenta ahora ya como más tranquilo, pero estarlo viviendo en ese momento es muy difícil. Y entonces llego a UCI y Mateo pesa 2 libras. Era una cosita así. Y voy a llorar. Tranquila. Y entonces me dicen los doctores, hay que entubarlo. Y si son creyentes, empiecen a doblar las rodillas. Y ahí es donde veo la otra parte del milagro. Cuando tanta gente empieza a orar por ellos, gente que ni conozco. Yo a veces me encuentro personas que me dicen, ay, sí, yo me acuerdo de ellos que oraban en la iglesia por ellos y yo ni la conozco a esa persona. Y llegaron así, todo el mundo, toda la familia orando, todo. O sea, yo no puedo decir que no tuve apoyo porque todos en la casa, mi familia, mis suegros, mis primos, mis tíos, gente como te digo que ni conocía, oraban por ellos. Y sí se dio el milagro. Sí, ahí es donde te quiero decir, bueno, ahorita la gente te estará diciendo, nosotros somos muy llorones, como dicen, y creo que no, a veces es bueno como soltar eso porque sí entiendo tal vez la distancia, el tiempo, como vos decís, uno no siempre está presente, pero de una u otra forma ahí es donde digo yo,
Dios no te deja solo. Esas son las pruebas de fe, por eso te lo preguntaba, porque en esos momentos difíciles de la vida, ahí es donde no importa el resultado, que en este caso fue muy positivo, porque hoy en día, como decimos nosotros, hasta no paran, o sea, joden y todo, y, y hoy son lágrimas de De felicidad, felicidad. de recordar esos momentos, pero están esos ángeles, creo que están esos ángeles donde una u otra forma uno nunca sabe dónde van a salir, eh, y a veces se transforman en personas que uno no conoce o en la misma vida los vas a volver a ver. Creo que en esta parte tuya como mamá joven, eh, hago hincapié y no porque seas mi prima, sino por el hecho de que a veces hay padres o hay jóvenes que sacrifican tanto por los hijos. No quiero decir que es culpa de los hijos porque en algún momento eso uno tiene su resultado y son decisiones que los padres, ahora vos que sos mamá, lo debes de comprender muy bien. Pero son decisiones donde cuando tus hijos crezcan van a decir, mi mamá tal vez dejó todo lo laboral, estoy hablando de esta parte del balance de la vida, por dedicarnos todo nuestra niñez, o sea, el compartir, porque nosotros de cierta manera tal vez así crecimos. En mi caso igual, mi mamá, aunque tenga una carrera, toda la vida es a la fecha y podemos contar con ella. Y creo que situaciones así, y así viven muchísimos de los que nos están viendo hoy, es donde te da el entender de que nada es imposible y de que por más allá que hayan retos en la vida, todo sale adelante. Quiero continuar con esta pregunta y es, eh, volviendo a eso, cuando ya pasó todo este momento, digamos, hoy en día en la actualidad, que siempre van a haber riesgos, siempre van a haber tropiezos o una llamada que te digan el niño se rajó en la escuela, pero ¿cómo juega, digamos, tu papel como mamá? Ya una vez que uno se vuelve papá o mamá, la vida te cambia. Porque siempre vas a tener amor, empatía por tus padres, tus hermanos, pero ahora tu prioridad son tus hijos. Claro. Entonces está ese balance donde la misma vida se vuelve a veces egoísta, porque tal vez antes tu prioridad eran tus papás, decir, quiero que mis papás estén bien, mis abuelitos, pero ahora tenés tus hijos y entonces, aunque siempre querés tener a tu familia, pero ahora tu familia es tus hijos y tu esposo. Y a veces en culturas como las de nosotros es muy difícil tal vez cerrar esos ciclos, porque Sí. más cuando venimos de familias que son unidas, que a veces hasta meten la cuchara donde no les corresponde y me van a matar cuando hagan el podcast, pero ya tu centro pasa a ser otro, o sea, pasa a ser otro y creo que ahí el resto de la familia, una cosa es que den consejos, a otra que intervengan. Entonces, ¿cómo juega este papel donde tratar de llevar las cosas como en calma, pero siempre tu prioridad van a ser tus hijos? Mira, yo te voy a decir, yo he sido muy afortunada con la familia que tengo y con la familia de mi esposo también, o sea, porque si bien decís, nosotros somos una familia unida y que nos reuníamos para todos los cumpleaños, para las navidades y para todo, siempre teníamos que estar reunidos. Pero mi papi y mi mami siempre me dijeron, eh, bueno, usted cuando se case va a ser harina de otro costal. Y así con esas palabras. Y es cierto, o sea, ellos son muy respetuosos en cuanto a mis decisiones como mamá, a mis decisiones con mi esposo. Ellos nunca se han metido, me pueden dar el consejo, me pueden decir, miren, pueden hacer esto, miren, deberían, miren, pero dan el consejo y allá nosotros sí decidimos tomarlo. Pero jamás nos van a imponer y van a decir, es que ustedes tienen que hacerlo así, así. No. Igual la familia de mi esposo. La familia, mi suegra, mi suegro son unas personas excelentes y siempre nos apoyan. Ahorita nos están súper apoyando, cuidando a los niños para que yo pueda estar acá. Exacto. Pero En la próxima se los prometo que vamos a hacer un episodio, yo no los conozco en persona todavía, pero volviendo, digamos, a ese punto, ¿cuál crees vos que sería el consejo que le daría a todas, no solo madres, digamos, aunque estamos en el mes de las madres, eh, a esos padres jóvenes, porque a veces la vida da tantas vueltas, no me voy a meter ese tema, pero a esos padres que empiezan y que no saben ser papás, porque a vos nadie te enseñó a ser mamá. Vos podés tener una directriz de cómo uno crece en la familia,
pero al final vos vas a educar a tus hijos como a vos se te ocurra, vas a hacer las cosas y te vas a equivocar, y ya sé que con el segundo no vas a cometer eso. O sea, siento que al final nosotros que somos hijos mayores, los padres practican a ser papá, porque aunque hay un amor, hay un eso, pero ya no es lo mismo, ya cuando está un segundo o un tercer hermano, como en mi caso, ya te dicen, ah, cuida a tu hermanito, ya es como que algo que, como que uno se va, uno crece más rápido, creo que esa es la palabra. Nos volvemos más responsables. Exacto, y lo vemos en práctica, como te lo digo, nosotros somos los mayores de nuestras familias, eh, tu hijo Tiago es el mayor y ver los videos, que por ahí vamos a poner un pedacito, cómo cuida a sus hermanitos desde el momento en que llegaron. Los videos hablando hoy en día también de las redes sociales, que aunque a vos te da pena en algunas cosas que vos me lo has compartido, hay videos que hoy hiciste un challenge y se te volvió viral. O sea, de esto que hacen las mamás, ¿cómo ha sido, digamos, también esa experiencia? Mira, yo creo que no hay un libro que diga cómo ser una mamá perfecta o cómo ser un papá perfecto o cómo ser los mejores padres. No existe. Existen diferentes tipos de crianza ahora y siento que la maternidad y la crianza en estos tiempos es más difícil que antes. ¿Y a qué me refiero? En aquellos tiempos la gente, las abuelitas en este caso, ayudaban más a la mamá en los primeros días porque tal vez vivían juntos o vivían cerca y te decían y te aconsejaban, tenés que hacer esto, bañarlo de esta forma, el pañal se cambia así, que no sé qué. En mi caso, mis papis, vos sabes, viven lejos, entonces, no lejos, pues, pero a una hora, entonces, no tuve esa cercanía de mi mamá que estuviera diciéndome, bañalo así, dale la pacha, sí, bueno, nunca le di pacha, siempre le di pecho, y te toca aprender desde cero. Y hay mucha información y siento que eso lo hace más difícil ahora. Porque antes uno hacía lo que la abuelita, lo que la suegra, lo que la mamá le decía que cómo era, que así te hice yo, así te crié y estás bien y seguí. Exacto. Ahora no, ahora hay tanta información, o sea, las redes, tantas mamás que dicen hagan esto. Entonces uno a veces por querer ser mejor o la mejor mamá o no querer dañar a tu hijo en torno a hacerlo sentir mal en la crianza, por ejemplo, uno a veces comete errores. Y yo he aprendido que nada está escrito. O sea, no, yo sé, como te decía anteriormente, lo de las tablets, que yo no lo voy a hacer nunca. Sí lo hago. Y ahí me disculpan, pero sí lo hago. Que, por ejemplo, los niños no pueden comer azúcar ni sal antes de los 2 años. Sí lo hice con Tiago, pero con los gemelos fue más difícil. Pero, Y es así, o sea, es como, con el primero es como uno está aprendiendo, uno está leyendo esto, no se hace esto, se hace así. Y hay tanta información que uno a veces hasta le da miedo equivocarse. Ya cuando en mi caso que me tocan el 2 y el tercero al mismo tiempo, ya uno fluye. Y, claro. y siento que lo que uno tiene que hacer como mamá y como papá, en este caso, es aprender a, a pedir perdón y a tratar de no ser perfectos, porque por este hecho de no querer lastimar, a veces lastimamos también a nuestro hijo. A mí, yo muchas veces he tenido que decir a mi hijo, perdóname por cómo te traté, perdóname, lo pude haber hecho mejor, perdóname, yo sé que te lastimó esa palabra que te dije y te pido perdón y voy a mejorar, porque nosotros también, hay cosas que también nos hicieron daño, que nos pudieron haber dicho en nuestra niñez, y tal vez hubiésemos querido ese perdón. O sea, que oír de nuestros papás, discúlpame Sí. por eso que te dije o discúlpame por eso que te hice. Y, y así la maternidad es difícil. Yo lo único que hago es que le pido a Dios y le pido a Jesús que me haga más como Él, que mi corazón se parezca un poquito, aunque sea un poquito al de Él, para yo identificar cuando lastimé el corazón de mi hijo
y poder tener ese perdón de ellos, porque es difícil, es difícil. Sí, no, y creo que acabas de dar con algo en el punto que me gustaría tocarlo para ir cerrando este episodio. De eso, que a veces caemos a lo mismo. Nadie nació con un libro para decirte por aquí es, por aquí no es, pero sí en la parte donde tal vez cambiar esos patrones. Y no es que haya una falta de respeto hacia quien nos criaron y así sucesivamente en sus generaciones, pero es ir moldeando eso que no me gusta de mi papá, eso que no me gusta de mi mamá, yo como papá, cómo lo puedo mejorar con mis hijos, porque es como vos lo decís, no es que te genere un trauma, pero sí se puede ser mejor y tener, a veces yo siempre lo he dicho, no es lo que se dice, sino la forma en la que vos lo decís. Y creo que sirve para todo en la vida, no necesariamente ahorita estamos tocando el tema de la familia, pero no necesariamente en eso, sino que a veces hay maneras como llamar la atención, como decir, y me gustó eso que dijiste, el pedirle perdón a un hijo desde chiquito, de decirle, ay, mi amor, te regañé o te dije la forma en la que no era. Eh, Creo que es lo que haría importante para cada una de las personas que nos están viendo. Viste que al final, ya para ir cerrando esto, los nervios se van. O sea, Sí, uno empieza en ya. una plática que se te olvida que hay cámaras. Pero cuando escuchas esa frase, sueña sin límite, ¿cuál sería el consejo que le darías a las personas que nos están viendo hoy? Que luchen por sus sueños y que nada los detenga, no escuchen a los demás, los comentarios negativos de los demás, no los escuchen. Ustedes vayan adelante, sigan sus sueños, porque la vida es de tropiezos también. Y lo importante es caerte, pero saber levantarte. Y es algo que yo siempre se lo he dicho a mis hijos y yo se lo voy a seguir diciendo hasta que sean grandes, que luchen por lo que quieren, que sueñen, que lo intenten, que no tengan ese miedo. Porque yo siempre les digo a mi hijo, por ejemplo, a Tiago, que es el que más entiende, mamá siempre va a estar con vos para apoyarte y, y no se dejen amedrentar por los comentarios negativos de las personas, porque solo no lo logra el que no lo intenta. Exactamente, y para agregarle eso también, como siempre les digo, sigan su instinto, no se limiten por esos sueños, pero más allá por esos sueños, el seguir trabajando por ellos. El, como vos decías desde niño, es bueno que si a tu hijo le gusta el fútbol, alentarlo. Si no le funciona, entonces probamos con karate. Si no le funciona karate, vamos a baloncesto. Pero que no pierdan como esa noción que a veces tal vez hubiésemos querido que tener ese apoyo. Vuelvo a lo mismo, y no importa a veces que sea tu propia familia, también hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no a esos malos comentarios. El hecho a veces, vuelvo al mismo punto de que porque son mayores o porque son X personas, creen que lo saben todo y no es así. Creo que la vida se aprende todos los días, no importa la edad que uno tenga. Así que nada, espero que este episodio, que de hecho creo que es el segundo que hago con un miembro de mi familia, lo inspire a ustedes. Nos encantaría pasar hablando horas acá, pero detrás de cámara me van a jalar la chaqueta. Pero nada, espero que les guste este episodio. Feliz Día de las Madres en cualquier parte del mundo para nosotros en Nicaragua, hoy 30 de mayo. Pero espero que se disfruten este episodio. Por aquí voy a dejar las redes de mi prima para que la vayan a seguir, para que vean también su día a día como mamá. Ella no es influencer ni nada, pero para que vean también su labor y agradecerte por estar acá, por tener una plática diferente, porque no es lo mismo hablar por teléfono que algo más elaborado, más profesional. Y quiero darte las gracias por compartir tu historia, por abrirte con nosotros y nada, a seguir soñando. Y gracias a vos por esta invitación, me siento muy halagada. No, así que como siempre les digo, mi gente, no se pierdan este episodio y todos los próximos. Y como siempre les digo, nos vemos en la próxima. Se les quiere. Chao. Chao.